en la presencia de su majestad, postrado frente a su trono, cantaré canciones del cielo. Santo es el Señor. Señor, tú eres santo y te adoramos esta noche. Venimos, Señor, a alabarte. Recibe nuestras ofrendas, Padre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, en la presencia de su majestad, postrado frente a su trono, cantaré canciones del cielo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pues bienvenidos. Hay asientos atrás si alguien necesita. Cuidado que no se sienten en un ángel. Están llenas las sillas de ángeles. Querido Padre, te damos gracias. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está.
Y Padre, gracias que tú nunca cambias, Señor. Eres igual hoy, ayer y para siempre, Señor. Tu misericordia nueva cada día. Gracias por tu gran amor, Señor, tu cariño. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y Señor, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Eres Dios del universo. No hay otro Dios más que tú, Señor. Te adoramos, te alabamos esta noche. Pedimos, Padre, que bendigas nuestro tiempo en la palabra. Pedimos que, Espíritu Santo, Dios, llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu fortaleza. Abre las Escrituras para que podamos recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos esta noche todos. Me da gusto verlos. Hermano. Estamos en Salmo 24 esta noche. Por favor, vayamos allí. La semana pasada estudiamos Salmo 21, 22 y 23. Si hay cualquier pregunta o algo que sobre la semana que a lo mejor les interesó de esas secciones de escritura, si tienen pregunta, por favor tomen la oportunidad ahorita para preguntarla. Si no, vamos adelante con Salmo 24. Salmo 24. Muchas veces referido el Salmo de ascensión, cuando Jesucristo nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos. Recuérdense que Él es el primer del fruto de los que ha sido levantado en cuerpo glorificado. Y este salmo muchas veces es referido el Salmo de ascensión, porque en la sección que va de versos 7 a 10 es cuando vemos que Él entra otra vez en la presencia de
del reino de Dios por las rejas del cielo. Ahí entra, pero empieza declarando una verdad muy poderosa, y es verso 1, que empieza así. Salmo 24, verso 1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y hermanos, el punto que quiero hacer es que si una persona cree que el Señor es el Señor o no cree, no importa, porque la verdad es que el Señor es Señor de todo. Él gobierna sobre toda la creación, todas las cosas que vemos y lo que no vemos. Él es el creador de todas las cosas, y aquí dice en primer verso: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Aunque hay reinos del mundo, que podemos decir que Satanás reina en los reinos de los hombres, recuérdense que Dios está sobre todo, incluyendo eso, porque Dios, a todo le pertenece a Dios, aunque Él permite, porque ha dado voluntad libre al hombre. Aquí dice claramente que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Él es el creador. En el principio era la palabra, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y nada que fue hecho si no fue hecho por medio de Él. Él es el creador de todas las cosas, Dios, un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: porque Él ha fundado sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Y cuando pensamos que en el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, cuando abre la escritura, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y recuérdense que cuando Dios primero hizo las cosas, y la tierra estaba cubierta totalmente con agua, y de eso Dios separó el agua del agua, sacó la tierra y hizo todas las cosas. Vemos en Génesis. Pero recuérdese como en el diluvio el Señor otra vez cubrió la tierra con agua. Nunca más para cubrir. Y él prometió que nunca más destruyera el mundo con agua. Y los dio de un sello el arco iris. El arco iris es la señal de Dios que dice: yo nunca más destruiré la tierra con agua. Pero aquí vemos en este salmo muy bonito como habla: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él ha fundado sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Él es el que ha hecho todo. Y entonces la pregunta dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Hay mucho allí para nosotros. La pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Hermanos, los que van a subir a ese lugar son los creyentes, los que están en Cristo. Mira cómo dice en verso 5: ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Nosotros hemos recibido justicia. Cuando nosotros vinimos a Cristo, Él los justificó. La palabra dice que Él, que no conocía pecado, se hizo pecado para que nosotros en Cristo fuéramos la justicia de Dios. Entonces, como dice el Salmo, y este Salmo fue escrito miles de años antes que pasó la crucificación de Cristo. Y la justicia que hemos recibido solamente es posible por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? Pero allí lo vemos. Entonces, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Hermanos, cuando
venimos a Cristo, la Escritura nos dice que Dios nos quitó el corazón que teníamos antes. Teníamos corazón de piedra, pero Él nos dio un corazón de carne. Y entonces Él puso su espíritu en nosotros. Desde el Testamento Antiguo, Dios había dado esa promesa, que eso iba a pasar para los que vinieran a Él. Y quiero que lo miremos. Por favor, vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Esta promesa primero fue dirigida a los judíos, pero se aplica totalmente a todos los que vienen a Cristo. Vayan conmigo a verso 24, ¿ok? Capítulo 36, verso 24, porque quiero que tomemos en contexto lo que voy a leer en 26, ¿ok? ¿Ya estamos allí? Dice, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, y todos sus inmundicias y todos sus ídolos los limpiaré. De todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y hermanos, lo que quiero que realicemos, cuando aquí vemos esta promesa que viene del Testamento Antiguo, esta promesa es para los que vinieron a Cristo. Antes de la cruz, antes de la crucificación, las personas que seguían a Dios, el modo que se acercaban a él era por el sistema de sacramento, de ofreciendo animales y la sangre de los animales. ¿Se recuerdan? Pero después de la cruz, en esos tiempos, Dios, el Espíritu de Dios estaba con ellos, pero no en ellos. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Es una gran diferencia. La gran diferencia es que nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y Él nos ha dado un corazón nuevo, podemos caminar en las estatuas de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gran bendición para nosotros cuando caminamos en sus mandamientos, en sus estatuas. Ahora, muchas personas pensaban que a lo mejor Jesús había venido a destruir la ley, porque nosotros sabemos que en Cristo somos salvos, tenemos justicia, declarados justos por medio de nuestra fe en Él, ¿verdad? Pero hay personas que pensaban que por la ley iban a recibir la justicia. El cristiano que dice, yo ya no estoy bajo la ley, yo venía a Cristo por fe, está correcto 100%, pero ¿quiere decir que ya no hagamos la ley? La ley de Dios es buena. La ley de Dios son sus mandamientos. No hacemos la ley para recibir justicia, ya la tenemos. Pero porque estamos justificados, entonces la ley se debería de hacer porque es buena. Quiero que lo veamos, porque Jesús lo enseñó claramente. Por favor, vayan a Mateo, capítulo 5, empezando en verso 17. Mateo es el sermón en el monte donde nuestro Señor estaba enseñando acerca de los que iban a estar en el reino de Dios. Y por favor, reconozcan que cuando Él estaba hablando de los que iban a estar en el reino de Dios, no quiere decir después de la muerte, en el reino de Dios, porque estamos en Cristo. Vamos a ver eso, pero mira lo que dice en Mateo capítulo 5, empezando en verso 17. ¿Estamos allí? Ok. Dice, no piensen que he venido, ese es Jesús, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas.
no he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Por favor, noten eso. Él no está diciendo que la persona que no hace la ley y que enseña a otros que no la hagan, que no va a estar en el reino de Dios. Él está hablando de los que van a estar en el reino de Dios. Él dice, si tú no cumples los mandamientos del Señor y le enseñas a otros que no la cumplan, vas a estar muy pequeño en el reino de Dios, pero vas a estar en el reino. Pero mira lo que sigue. En contexto, versículo 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Me entienden, hermanos? Los mandamientos de Dios son buenos y no los cumplimos para recibir justicia, ya la tenemos en Cristo. Entonces la hacemos porque son correctos. Cuando la palabra dice, no tendrás otros dioses enfrente de ti, eso es correcto. No harás ídolos y agaches y los adores, eso es correcto. Que no tomes el nombre de Dios en vano, que respetes el día de reposo. La palabra de Dios nos dice que el día de reposo para nosotros es Jesucristo Él mismo. En el libro de Hebreos los dice claramente, los que han entrado en Cristo han entrado a su descanso, su descanso. Cristo es nuestro descanso. Pero los otros mandamientos que siguen, honra a tu madre y tu padre, no cometas adulterio, no codicias, no robes, no mientes, todo eso. Si tú amas a tu vecino como tú te amas a ti mismo, en eso lo estás cumpliendo, ¿me entiendes? Si yo amo a Dios, Jesús dijo, todos los mandamientos son incluidos en estos dos mandamientos. Los primeros 4, ama a tu Dios con todo tu corazón, mente, fuerza y alma. El segundo, que compasa los otros 6, ama a tu prójimo o tu vecino como tú te amas a ti mismo. En eso dice, están cumplidos los otros. Y el punto, hermanos, es que cuando vemos aquí que la palabra los dice acerca de estos mandamientos, es que Dios dice que caminando en Él, en sus mandamientos, entonces Él está en nuestra presencia bien fuerte y es una gran bendición. Cuando dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma de falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. El Dios de nuestra salvación, Jesucristo, los dio la justicia. Otra vez, el que no conocía pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Ese es 2 Corintios 5, 21. Esa es la escritura. Ok, seguimos. Ahora, empezando en verso 6, tal es la generación de los que lo buscan. Él está hablando de la generación que lo buscan. Hermanos, desde la resurrección, millones de personas han buscado a Cristo y lo han encontrado. El cuerpo de Cristo es muy grande. Muchos nuestros hermanos que han muerto ya están con Él ya. Y ese cuerpo todavía estamos unidos. Aunque estamos aquí, ellos en el cielo con el Señor, estamos unidos. Es un cuerpo, un Dios. Y Jesús es cabeza sobre el cuerpo. Los que están en la tierra, creyentes, y los que están con Él ya, creyentes que pasaron por el velo. Estar fuera del cuerpo, estar presente con Él. Ahora, el verso 7 es muy bonito. Esta es la parte de este salmo que muchos declaran que es el salmo de la ascensión.
Recuérdense que cuando nuestro Señor resucitó, 40 días Él estaba con los apóstoles, con los discípulos, enseñándoles y hablando del reino de Dios. Y entonces, al 40 días después de su resurrección, ellos lo vieron ascender al cielo, ¿se recuerdan? Y ascendió, y allí cuando ascendió al cielo, Él entró a la presencia del Padre y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Cuando pensamos, esto así dice, alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. Recuerden, hermanos, que la batalla para Jesucristo, Él venció sobre la muerte. La muerte no lo podía contener. Jesús murió y el tercer día venció resucitado para siempre, su cuerpo glorificado con gloria. Y era la primera vez, cuando vemos este asunto, que había entrado entre la presencia de Dios en ese reino eterno, un hombre que era 100% Dios, 100% Dios, perdón, 100% Dios y 100% hombre glorificado. Aquí viene el Señor Jesucristo, el Rey de la gloria. Muy bonita lo que podemos imaginarlos. ¿Te imaginas? Es la primera vez porque claro que habían ángeles, claro que Dios estaba allí y Dios, nuestro Señor Jesucristo, antes que vino a la tierra, estaba en su gloria. Pero ahora la forma que Él ha tomado es la primera fruto de los que han sido resucitados en cuerpos glorificados. Y todos ustedes, todos los creyentes van a seguir esa misma forma. Porque igual que Él fue resucitado en cuerpo glorificado, nosotros los que están en Cristo, los que han muerto, sus cuerpos van a ser resucitados y transformados, translatados, glorificados y arrebatados al cielo. Nosotros vivos, si viene cuando estamos vivos, vamos a estar transformados, translatados al cielo con ellos, para siempre estar con el Señor. Muy bonita. ¿Hay cualquier comentario, hermanos, o pregunta? Ok, continuamos ahora. Salmo 25, muy bonito. Mira lo que dice. Este salmo es una oración de David, rey David, cuando él está pidiendo perdón a Dios y está pidiendo la guía del Señor y también diciéndole cómo es que él confía en él. Verso 1 dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Y hermanos, cuando vemos cómo es que está hablando al Señor aquí, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Cuando nuestra alma está pesada, elévala al Señor. Él es el que te fortaleza. Cuando dice la palabra en Salmos 23, que cuando mi alma, Él restaura mi alma, cuando yo me siento pesado o triste, el Señor es el que puede levantar ese ánimo otra vez y fortalecernos. Pero pídanle, acérquense a Él y Él no falla. Dice, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. Hermanos, el que confía en Dios nunca va a estar avergonzado, porque Dios no es alguien que falla. Dios es fiel. Y aquí dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Y hermanos, yo los animo que permitan que Dios pelee sus peleas. Y los enemigos vienen en muchas formas. No son gente necesariamente. Son cosas que sentimos a veces, miedo, seguridad, duda. Todas esas cosas son enemigos que vienen y vienen tantas veces del enemigo que quiere traer esas cosas a tu vida para quitarte tu gozo, para quitarte tu paz, para hacer que estés, ¿cómo se dice? Preocupado.
Pero aquí dice, Dios mío, en ti confío. Y hermanos, que nuestra confianza esté en el Señor. Y es buena que está en el Señor, porque Dios nos va siempre cuando lo buscamos, Él siempre está allí. Entonces, verso 3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Y otra vez, sean avergonzados los que sin causa se rebelan, pero ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Muchas veces tenemos prisa, ¿verdad? No queremos esperar, pero Dios dice espera. Dios dice espera. Yo me recuerdo una historia que había oído de este señor que era un pastor. Ya está muerto, pero era Charles Stanley, ¿lo conocen? Y él había hablado como necesitaba un carro y no tenía mucho dinero, pero el carro que tenía ya estaba bien viejito y necesitaba un carro. So, él fue a este lugar que estaban vendiendo carros y se sentó en el carro y lo estaba probando y ya estaba listo para comprarlo. Y dice que el Señor le dijo, ¿quieres lo mejor para ti? Entonces espérate. Y dice, Señor, ¿ese es tú? Porque a él le gustaba ese carrito, pero iba a tener que comprarlo con pagos y todo, ¿me entienden? Pero el Señor otra vez le dijo, ¿quieres lo mejor para ti? Espérate. So dijo, pues le di las llaves de vuelta al Señor y lo dejé. Pasaron varios meses, dice. Y entonces un día, un hombre que había venido al servicio, que trabajaba en carros, él me dijo, Señor, he visto su carro y me gustaría regalarle un carro. Y le dice, quiero comprarte un carro. Y lo que pasó es que este hombre le dio la oportunidad de escoger el carro que quería y se lo dio un regalo. Ahora, eso es un ejemplo muy interesante, pero era muy bonito porque él esperó. Y cuando él esperó, entonces Dios lo bendijo. Ahora, como la vida viene tantas veces que a veces tenemos prisa y queremos hacer cosas en nuestra única fuerza, pero yo los animo igual que me animo a mí, que esperen el Señor. En mi única vida han visto tiempos que tenía prisa para tratar de acabar esto y lo otro, pero el Señor me dijo, voy a esperar para que te pueda bendecir. Y quiero que vean la escritura que me dio, que está en Isaías, capítulo 30, verso 18. Esta promesa me vino a mí una vez que Penny y yo estábamos bien en una situación bien dura. Era un tiempo muy difícil económicamente y habíamos perdido ya propiedades y no veíamos cómo iba a poder pasar esto. Pero estaba yo en el tiempo en la palabra y este verso lo leí y es verso Isaías capítulo 30 verso 18. Mira lo que dice. Por tanto el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que a Él lo esperan. Este verso me animó, cuando oí el verso me animó y entonces dije, ok Señor, voy a continuar a esperar y confiar en ti. Pasaron como 4 o 5 meses y la situación se puso peor. Estaba ya al punto que ya nada más faltaban días y mi esposa estaba cocinando vegetales y tenía una bolsa de plástico y sabes como dicen todas las cosas que están en los vegetales, donde dicen en una bolsa the ingredients. Estaba ya ella leyendo y me dice, Luis, aquí hay una escritura. Y le dije, ¿hay escritura en la bolsa de vegetales? Y me dice, sí.
Le dije, ¿qué escritura está en la bolsa de vegetales? Y me dice Isaías 30:18, es la misma escritura que el Señor me había dado. Y eso me animó otra vez, la misma escritura repetida. Pues el Señor trajo una situación que no habíamos esperado, de un modo que ayudó y pudo saciar toda la situación de un modo que no habíamos pensado, pero Él lo mandó y sanó la situación completa. Pero lo que digo, hermanos, es que Dios dice, yo voy a esperar. A los que esperan en mí no se van a avergonzar. Dios es Dios y Él es fiel. Aquí como la Escritura los dice, que los que esperan en el Señor, que esperemos en Él. Porque Él es fiel con todas las cosas. Ciertamente, regresamos a Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que esperen en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias. Hermanos, Dios los ha hecho esto a nosotros, a los que están en Cristo. Igual que aquí David estaba buscando y diciendo, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. El Señor nos ha dado sus caminos, nos ha mostrado sus sendas en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice que los que habitan en Él y están en sus mandamientos, que Él habita en ellos y está guiándonos en nuestras sendas. Es como Salmos 23 que dice, Él me guía en caminos de bendición para la voluntad de su nombre. Tú y yo, caminando en los mandamientos de Dios, estamos escogiendo bendición. Estamos escogiendo que Jesús habite entre nosotros. Por favor, vayan conmigo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Muy bonita esta instrucción que el Señor nos da en este capítulo 15. Esta instrucción Él se la dio a sus discípulos la noche que se juntó con ellos antes de la cruz en la mañana. Esta fue la última vez que Él estaba con ellos y compartió estas palabras con ellos, empezando capítulo 15, verso 9. Mira lo que les dice. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dice, igual que Él caminaba en los mandamientos de su Padre, dice, si ustedes caminan en mis mandamientos, igual que yo caminé en los mandamientos de mi Padre y permanecía en su amor, ustedes permanecerán en mi amor, si caminan en mis mandamientos. Y entonces dice, si guardan, verso 10, mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, verso 11, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Muy bonita la promesa. ¿Queremos estar en el amor de Cristo? Claro que sí. Y estamos en su palabra. Estamos por el poder de su Espíritu. Para el creyente es una ventaja tan linda que Dios nos ha dado, tener su palabra completa y tener el Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos enseña. Hermanos y hermanas, nosotros podemos ver cosas que el mundo no podía ver, que el mundo no puede ver.
no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. En el libro de Corintios habla de cómo el ojo no ha visto, el oído no ha oído, el corazón del hombre no puede comprender las cosas que Dios tiene para los que lo aman. Y muchas veces ese verso se habla o se enseña equivocadamente, porque muchos piensan, oh, eso quiere decir que siendo creyentes no sabemos todas las bendiciones que Dios nos va a dar. Pero ese verso en verdad tiene que ver con el impío, la persona que no conoce a Dios. Quiero que lo miren conmigo, por favor. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, empezando en verso 9. Muy importante porque igual que ustedes se recuerdan cuando Nicodemo fue a visitar a nuestro Señor Jesús en la noche y él vino, él era un fariseo y le dijo al Señor, Señor, sabemos que nadie puede hacer las cosas como tú si no fuera de Dios. Y Jesús le dijo, Nicodemo, yo te digo seguramente que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y entonces le dice, y si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Hablaba de nacer de nuevo, tienes que ser nacido de nuevo. Ahora mira lo que dice en verso 9, ¿están allí? Lo que dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ven allí en verso 10 que dice, pero Dios nos las reveló. Son las cosas que nosotros ahora podemos entender y ver, son porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y mira lo que sigue. Porque entre los hombres, verso 11, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Ejemplo, ¿qué estás pensando? Yo no sé lo que estás pensando. ¿Tú sabes lo que estás pensando? ¿Tú sabes lo que yo estoy pensando? No, pero yo sé lo que estoy pensando. En otro modo, el espíritu tuyo sabe lo que tú estás pensando, el espíritu mío sabe lo que estoy pensando. Ahora mira la comparación, él lo dice. Verso 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o tontería, y no las puede entender, porque son cosas que se discernen espiritualmente. Amén. Por eso la persona que no está en Cristo no puede ver las cosas, no está en el reino de Dios. Ahora, ¿dónde está el reino de Dios? En nosotros. Ya estamos en el reino de Dios. Ahora, claro que cuando pasamos por el velo, vamos al cielo, al paraíso con Dios, pero el reino de Dios, Jesucristo, mora en el creyente. Amén. ¿Hay cualquier comentario o pregunta, hermanos? Allí vamos a parar esta noche y la semana que viene continuamos adelante, empezando en verso 6 de Salmo 25. ¿Ok? Hay que orar. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra.
Guíanos, Señor, por tu Espíritu. Yo pido, Espíritu Santo, que apliques lo que hemos recibido esta noche en la vida de cada uno acerca de tu voluntad, cómo es que necesitamos, si ánimo o guía o lo que sea, Padre, aplícalo por tu voluntad. Te doy gracias por esta noche, por tu palabra, y pido bendición sobre mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vayan con Dios, hermanos.